En la sombría oscuridad del lejano futuro solo hay un verdadero príncipe de la oscuridad. No es Magnus quien hizo todo mal, no es Angron, que es un pobre y desdichado carnicero, y ciertamente no es Abaddon. Aunque sea el señor de la guerra, no es Mortarion, que es más bien de segunda categoría, incluso en su propia legión. No es Fulgrim, que no es nada sin un espejo para reflejar su gloria. No es el Aureliano Lorgar que se esconde de su hermano Corvus, ni siquiera el despreciado Erebus, arquitecto de la herejía, porque cada uno de los anteriores está convencido de la rectitud de su causa. Ellos creen que son los buenos. No es el gran devorador, ni siquiera los temibles necrones. Uno consume para sobrevivir, el otro anhela regresar a la mortalidad y se digna solo para recuperar una galaxia que consideran su derecho de nacimiento. O, si están tan locos como los destructores, matarán a todos. Es cierto, pero al menos eso sería un final. Ciertamente no son los altos señores del terror, que bien pueden actuar solo por ego y fría indiferencia, pero aún así luchan por mantener la luz del emperador. No son los videntes ni los autarcas de los mundos astronave quienes ponen a otros en el camino de la muerte para salvar a su menguante población. No son los etéreos Tau, ya que aparentemente actúan por el bien mayor, y definitivamente no son los pieles verdes. Ellos son una fuerza de la naturaleza, no más intrínsecamente maliciosos que un tsunami o un terremoto. No. Solo hay un ser, un líder, una alma más oscura que no solo está interesada en el poder, sino que activamente maquina y se jacta de traer dolor y miseria a todos. Él desea activamente el mal sobre cada ser sensible en la galaxia y más allá, en todo el universo. Solo hay un ser que posee suficiente poder y rencor para amenazar a todos los seres vivos. Su objetivo final y su motivación diaria activa es la esclavitud y tortura de cada ser, alma y ente sensible por toda la eternidad. Él sabe que es malvado y hará que se cumpla. Él no fue planeado, construido, elegido, profetizado, ni ordenado, ni nació en la realeza. Ni una pizca de su poder ha sido prestada, heredada o comprada. Él comenzó en la oscuridad, luego tomó el centro de atención, armado con nada más que voluntad, visión y el corazón más negro de toda la historia, en la cultura más astuta, cruel y despiadada imaginable. De la nada, tomó el trono en el juego más mortal. Ahora es adorado como un autoproclamado dios. Es el hombre más temible de la ciudad más oscura, gobierna desde Córmora. Él es el indiscutible señor supremo de los Celadrit Enisi, los Dukari, los Eldar Oscuros, y su nombre es Asdrúbal Vecht. Bienvenido, soy Valdemort, tu servidor fiel. Y hoy realmente vamos a explorar las profundidades mismas de la maldad, porque ningún otro ser merece este título. Aún más, bienvenido al ascenso del alma más oscura de todo Warhammer, como es mi estilo, para videos más largos. No solo oiremos la historia recitada fríamente. Espero mostrar, no solo contar, cómo comenzó este tirano y qué tan profundo llega la corrupción. Bienvenido, amable oyente, al Génesis del Supremo Señor Asdrúbal Vecht. Yo estuve ahí al final, yo estuve ahí al principio. Fui testigo de la muerte de un imperio, el nacimiento de uno mucho más grande, el Eladit Aenys. Somos los herederos más puros y verdaderos del linaje Eldari Asdrúbal Vecht. Sacrificio.
100 campanadas flotan hacia mí. Su sonido se manifiesta en luces que titilan y tiemblan suavemente, danzando en el aire. Mis sentidos están abrumados, pues se ven aumentados por 100 ungüentos perfumados, tan raros como costosos. Cada centímetro de mi cuerpo ha sido ungido con tinturas sagradas, cada una de las cuales tomó años en ser creada. Gran esfuerzo para producir extractos de 1000 mortales, de decenas de razas sensibles que se agotaron en su fabricación. Mi mente se tambalea bajo los efectos que se filtran directamente de mis poros a mi sistema límbico, intensificando cada olor, sabor, tacto, cada sensación en la que me ahogo con cada caricia, cada brisa, cada vista y aroma. Estoy postrado sobre un palanquín de manos, cada una conectada a un sacerdote o sacerdotisa sagrada del culto, cada una sosteniéndome. Mientras avanzamos hacia el lugar de mi sacrificio, veo los techos altos y majestuosos de este lugar sagrado. Escucho la acústica perfecta, mientras quienes me llevan cantan un requiem solo para mí. Mi mente, cuerpo y alma se estremecen de éxtasis al contemplar los frescos y el filigrana en el techo. Representaciones de nuestro comienzo, la guerra en el cielo, los largos años de ascenso y la posterior perfección en todas las artes y hechos. Su belleza y tragedia atraviesan mi corazón y me hacen querer llorar, pero un aria se eleva entre el coro, calmante, sublime. Aumenta de volumen mientras me llevan hacia el altar. Esa voz es la de una suma sacerdotisa del culto, el altar, mi destino, mi perdición. No puedo moverme, pero no lo haría aunque pudiera recuperar el control de mi cuerpo. Ahora es mi final y lo recibo con gusto. No soy nada, soy un esclavo. Nací para este propósito. Fui criado sabiendo que era mi destino. Un solo momento perfecto solo para mí, que llevaría a un momento perfecto para cientos más. Después de eso, me llevan al altar de sacrificio y las manos me depositan sobre su superficie de seda. Sobre mí veo el centro de esta estructura sagrada. El mármol oscuro refleja mi imagen mejor que cualquier simple espejo. Finalmente puedo ver a la sacerdotisa, la mujer más gloriosa que he visto en mi vida. Ella está adornada con las sedas y velos más sutiles, tan delicados como el gasa, acariciando mis hombros mientras me mira desde arriba. Su cabello cae sobre mi torso. Por un instante fugaz, ella verifica eso. Sigo siendo consciente de todo lo que sucede. Estoy al tanto de mi destino y del futuro cercano. Con una sonrisa tan seductora, pero más amenazante que la mirada sensual de un vampiro, ella sabe que estoy listo. Apenas puedo distinguir los cientos de cuerpos que se balancean y se desmayan a mi alrededor, muchos arrodillados, otros giran en su lugar con perfección. La canción aumenta en ritmo y profundidad. Llega el momento. La belleza frente a mí levanta un cuchillo sobre su cabeza, una hoja antigua de exquisita gracia. Ella lo baja lentamente para trazar una línea sobre mi garganta, suavemente al principio, para hacerme consciente del método de mi propia ejecución. Luego lo presiona contra mi cuello, sacando solo una gota de sangre. Ella demuestra la eficacia de la hoja a todos, y especialmente a mí. Sin embargo, algo está mal. Puedo sentirlo, percibirlo. Algo ha cambiado o está cambiando. Ella levanta la hoja en alto. Su voz ahora se eleva hasta un crescendo para igualar a todos los que nos rodean, pero entonces vacila. Su voz se quiebra. Inaudito, imposible. Y entonces, el mundo que yo conocía, que todos conocíamos, terminó.
Un zumbido creciente proviene de ninguna garganta en la congregación, pero todos pueden escucharlo, todos prácticamente pueden sentirlo. Las paredes y los pisos tiemblan, y es como si mi visión se rompiera en un espejo hecho añicos. 1.000.000 de fragmentos de luz estallan por todas partes. Los gritos salen desgarrados de los corazones de todos a mi alrededor. Lamentos arrancados de las bocas de todos los presentes, igualando el zumbido que crece y crece sin fin. La sacerdotisa sobre mí deja caer la hoja, que cae haciendo ruido a sus pies. Luego grita y se arranca mechones de cabello del cuero cabelludo en su angustia. Luego se araña los propios ojos, arrancándoselos con sangre brotando por su rostro y escurriendo de sus manos. Puedo ver por qué, puedo escuchar por qué. Una reverberación desgarra mi alma, la destroza, la dispersa, como si alguien hubiera debilitado los lazos que la mantienen en su lugar y la estuviera arrastrando lejos de mí. Justo momentos antes me había resignado a mi destino, a ser nada, a ser nadie. Estaba tan abrumado por los narcóticos en mi sistema que nunca se me ocurrió luchar. Sin embargo, el grito del otro mundo me cambia, me abre los ojos, endurece mi mente. Aprieto los puños, tenso cada músculo, aprieto los dientes, resisto esto con todas mis fuerzas. Resisto el tirón en mi propia alma mientras estoy ahí acostado, resistiendo. Puedo escuchar a aquellos que no pueden hacerlo, a los que fueron tomados por sorpresa, a los que no tienen voluntad, sin propósito. Sus gritos empiezan a apagarse mientras el chillido eterno se manifiesta. Ella, la que tiene sed, irrumpe en la existencia con un trueno. Ella ha nacido. Después me entero de que billones de los míos mueren. En ese mismo momento, finalmente salgo de mi estupor. Me incorporo y soy testigo de los efectos. El 90% de los que están reunidos aquí yacen inmóviles en el suelo, sus almas destruidas, sus mentes apagadas, sus cuerpos, cascarones vacíos sobre el piso de mármol. Pero esos pocos que siguen moviéndose están delirando y gritando, jalándose la ropa y el cabello, cortándose la piel, arrancándose los dientes, desatando su furia en ataques de rabia. No hay dos que sean exactamente iguales en su comportamiento, pero sé que todos han sido llevados a la locura, y tal vez yo también. Ahora tengo este fuego en mi alma, un anhelo, no, una necesidad de existir, de luchar por conquistar donde otros han sido derrotados. He sido rehecho. Me deslizo fuera del altar y tomo la hoja sacrificial. Ese habría sido mi final. La tomo en mi mano y se siente más natural que cualquier otra cosa en mi pasado, en mi presente. He renacido. Los tambaleantes, balbuceantes y rotos corren hacia mí. Corto gargantas, secciono tendones, anulo a cada uno con un solo golpe, avanzando, alejándome de todos, atravieso las puertas ceremoniales y salgo a los pasillos del palacio. Hay filas de muertos por todas partes, pero también abundan los tambaleantes y chillones. Corro, cortando, tallando, matando. Veo a unos pocos cuyas mentes no han sido destrozadas. Los recojo uno por uno. Al primero me lancé, luego barrí sus piernas, pero cuando cayeron al suelo, aterricé encima de ellos, pero con mi espada en su garganta, no atravesándola. Lo miré a los ojos y escupí con frialdad. ¿Quieres vivir? ¿Quieres estar del lado de los dispuestos? Cerró los ojos y los volvió a abrir, una clara señal afirmativa. No puede moverse sin que yo le corte la garganta, así que es suficiente. Entonces toma las herramientas de Kalem Shakane y sígueme. Lo dominé física y mentalmente. En su conmoción se ha apegado a mí. Me aparto de él. Tomo una daga ceremonial del suelo y la lanzo hacia su mano extendida. Él agarra la daga y me sigue. Nos movemos. Los dos nos convertimos en 3, luego en 4, luego en una docena, luego en una veintena.
Cada vez expongo mis condiciones y me siguen. Algunos se resisten, ya sea por locura o simple terquedad, pero no pierdo el tiempo, los mato y sigo adelante. En pocas horas hemos asegurado este lugar, cubrimos los puntos de entrada, la barra, las ventanas, cerramos las puertas con llave. Aplasta a cualquiera que llegue a nuestros desembarcos allá arriba, dispara contra cualquiera que se reúna en nuestro perímetro. Afuera, en las calles, hay alfombras de muertos, con locos y locas gimiendo y matándose unos a otros de las formas más crueles y odiosas. Los excesos de los santuarios más oscuros de los Codes ahora se han desbordado por todo el mundo para que todos los vean, y esto quiebra aún más las mentes que quedan. Aún así, muchos de los que han sobrevivido a esta calamidad son testigos de sus efectos, y no son pocos los que mueren de tristeza al ver nuestra grandeza arruinada. Sin embargo, cuando las cosas se calman y los gritos disminuyen, no por un momento de cordura, sino simplemente por la falta de Eldar que queden para lamentarse, todos podemos sentir el cambio. Algo profundo dentro de todos los que quedamos ha cambiado. Nuestros espíritus han sido destrozados, quebrados y poco a poco, pulgada a pulgada, lento, constante, gota a gota, nuestras almas se están agotando, consumidas por aquello que engendramos, lentamente absorbidas por ella, la que tiene sed. Y la conozco, puedo sentirla como a nadie más que haya conocido. Yo también siento un hambre insaciable, una que ella despertó en mí. Vida, poder, lo tendré todo. Todos se inclinarán ante mí, todos me alabarán, todos seguirán mi voluntad. No me detendré nunca hasta tenerlo todo. Ahora, para la elucidación, un Eldar esclavizado por los suyos para ser sacrificado en un ritual de sangre audiástico. ¿Cómo? ¿Por qué? Un momento oscuro y terrible. El nacimiento de quien los humanos llaman Slaanesh, el príncipe del placer, el cuarto de los dioses oscuros más poderosos del caos, quien tiene sed. Pero ¿cómo llegamos a esto? Los Eldar una vez tuvieron la galaxia en la palma de su mano, su hegemonía era indiscutible, gobernaron durante millones de años. Su poder fue lo que obligó a las legiones agotadas por la batalla de los Necrones sin alma a entrar en letargo para evitar su venganza. Lo explicaré brevemente. Al principio de la galaxia, las dos primeras especies verdaderamente conscientes se encontraron y surgió instantáneamente la antipatía y el odio entre ellas. Una que llevó al primer enfrentamiento galáctico, lo que ahora se conoce como la Guerra en el Cielo. Los antiguos eran espirituales y poco a poco crecieron en su poder, extendiendo su imperio por toda la galaxia, encontrándose con jóvenes protorrazas y ayudándolas. La vida no creció para dar consuelo a los antiguos, ellos la sembraron. Jardineros cósmicos, hicieron que el universo se convirtiera en un hermoso jardín lleno de vida. Los Necrontyr eran su igual y su opuesto, señores de lo físico con una tecnología asombrosa. Salieron al universo con venganza en sus corazones porque su existencia estaba marcada por un sufrimiento interminable. Su estrella estaba corrompida y sus rayos estaban llenos de una maldición mutagénica que retorcía sus cuerpos. Incluso cuando escaparon de los límites del sistema estelar donde nacieron, descubrieron, para su pesar, que sus cuerpos estaban perpetuamente marcados por los efectos de su sol. Todo era permanente. Así que cuando se encontraron con otras especies menos desarrolladas, las esclavizaron o las exterminaron. La galaxia había sido cruel con los Necrontyr, así que ¿por qué no compartirían ellos esa crueldad? Cuando se encontraron con los antiguos, que eran inmortales y estaban protegidos del dolor y la enfermedad, exigieron los secretos de su existencia sana y vigorosa. Los antiguos se negaron a compartir sus secretos.
Pues qué más daño podrían hacerle al universo que hacer a estos horrores odiosos inmunes al tiempo y a la muerte. Esta respuesta llevó a una guerra sin restricciones. El tirano Necrón atacó a los antiguos sin piedad, pero los antiguos los aplastaron en la primera fase de la guerra. Como usaban algo llamado la red para transportar sus naves en una fracción del tiempo que requería el tirano Necrón, su red será muy importante más adelante. Así que solo toma en cuenta que es un subreino entre el universo real y el Immaterium, el reino espiritual, el pozo de las almas, lo que más tarde se convertiría en la disformidad, el lugar oscuro y terrible donde existen los dioses del caos. Por eso, los antiguos usaron su red con tanta ventaja estratégica que aplastaron a los tiranos necrones y los empujaron a los límites de la galaxia. La mayoría regresó a su mundo natal. Los Necronier estaban en el exilio, encarcelados de nuevo bajo su terrible estrella, hasta que, sin nada mejor que hacer, detectaron la razón de su inestabilidad. Habían detectado otra forma de vida, los Catán. No me detendré mucho en esto, así que para más matices y detalles, por favor vean mis videos sobre el Rey Silencioso, pero en resumen, los Catán. Los dioses estelares se unieron con los Necrontyr y los transformaron en los inmortales Necrones. Así que, de cierta manera, les dieron la inmortalidad que tanto anhelaban poseer, pero el costo fue sus propias almas. Juntos, los Necrontyr y los C'tan aniquilaron a los antiguos durante la guerra, la cual se estima que duró millones de años. Durante épocas enteras, los antiguos desataron su poder místico, y poco a poco el Immaterium rechazó este uso y se transformó en la disformidad. Pero también usaron toda su habilidad y crearon especies enteras de guerreros para luchar contra los Necrones y los C'tan. Algunas de las razas nacidas en este periodo fueron los Roshan, los Knib, los Jaquero, los Krauk, que ahora son los Orcos, y por supuesto, los Eldari. Los Eldar tenían dones psíquicos increíbles, ya que esto era una fuerte contramedida contra los poderes de los C'tan, pero no jugaron un papel importante en la guerra. Ciertamente, no fueron suficientes para salvar a los antiguos de la exterminación cuando la última instalación y centro de población de los antiguos fue destruido. Quizás solo uno o dos lograron escapar a los rincones más oscuros del vacío o a lo profundo de la disformidad. Los Necrones entonces se vengaron de los C'tan, los amos que les habían arrebatado sus almas. Esta batalla duró mucho tiempo y significó la muerte de sistemas estelares y sectores enteros, pero finalmente los Necrones salieron victoriosos, destruyeron, capturaron y contuvieron a los C'tan. Pero cuando todo esto terminó, miraron hacia una galaxia que ya no les pertenecía. Los Eldar y los Krox habían prosperado y tomado grandes extensiones de la galaxia, y los Necrones sabían que no tenían la fuerza para acabar con ellos. Estaban tan agotados y exhaustos por sus batallas, primero contra los antiguos y luego contra los C'tan. Con cronovisión y tecnomancia discernieron que los Eldar eventualmente se extinguirían, pero esto tomaría millones de años. Los Necrones entraron en letargo y marcharon a las criptas de estasis para dormir durante eras, hasta que los Eldar se desvanecieran, y con eso al menos, y al final, los Necrones simplemente desaparecieron. Las razas jóvenes reclamaron el universo sin oposición. Los Eldar se volvieron contra sus hermanos, la raza guerrera, los Kruk. Los exterminaron hasta tal punto que degeneraron en su estado actual. Se convirtieron en los orcos. Las otras razas eran vistas como curiosidades o plagas a exterminar. Y así continuó esto durante los siguientes 20 a 60 millones de años, dependiendo de a quién le preguntes. Los Eldar gobernaron supremos y sin oposición durante todo ese tiempo. Pero su falla, esa cosa que llevaban dentro, era simple, sin importar lo que dijeran o cómo gritaran sobre su perfección y civilidad. Los Eldari fueron hechos para la guerra. Perfeccionaron todas las formas de arte, ciencia, misticismo, poesía, escritura, danza y métodos de guerra. Sin embargo, algo les faltaba. No tenían impulso interno.
Tras dominar el universo por tanto tiempo y alcanzar el cenit de la cultura y sofisticación, ya no les quedaba nada más. Si los antiguos hubieran sobrevivido, habrían vuelto a cultivar la galaxia, elevando a las razas jóvenes existentes y creando nuevas. Los Eldar no tenían este impulso. Ellos miraban perpetuamente hacia adentro en su apogeo. Sus más mínimos pensamientos podían conjurar flotas enteras. Sus ejércitos consistían en autómatas controlados a distancia con ataduras místicas. Sus flotas eran tan numerosas como las estrellas. Su cultura militar y su dominio espiritual eran absolutos. Su capacidad de creación solo era igualada por su apetito por la recreación. Pero estaban vacíos cuando los nuevos menorianos finalmente fueron marcados por su mortalidad. Celosos de sus hermanos mayores, los elfos eternos que habitaban en las tierras imperecederas, los nuevos menorianos de Tolkien cayeron por envidia de los inmortales. Los Eldar de la oscuridad sombría cayeron por puro aburrimiento, embelesados con su propia grandeza, como un Donis, se ahogaron. El sensacionalismo llevó al hedonismo, a rendimientos decrecientes y luego a una crueldad horrenda. Porque los degenerados hacen justamente eso, se degeneran, se retuercen hasta la maldad absoluta. Pero no es un destino, es un viaje sin fin, un camino que se vuelve más terrible con cada año que pasa. Sin embargo, no pueden bajarse de ese camino. Los antiguos dioses de los Eldar fueron ignorados, sus santuarios cayeron en la ruina y en su lugar surgieron cultos de placer. Algunos fanáticos religiosos y culturales dejaron el imperio y se mudaron a los confines lejanos de la galaxia, asentándose en mundos terraformados. Allí rechazaron toda la civilización Eldar y se convirtieron en los exoditas. La perversión y la desviación de la peor clase se apoderaron lentamente del imperio Eldar. Los peores excesos se cometieron en asentamientos lejanos dentro de la telaraña, como Dred Cormora. Explicaremos eso más adelante. Pero aún así, eventualmente, los cultos se volvieron evidentes incluso en el corazón del imperio Eldar, y los secuestros, el abuso y el terror eran imposibles de evitar, incluso para aquellos que no formaban parte de los cultos. Esto causó una segunda diáspora, pues los retratos terribles se volvieron comunes. Muchos Eldar abordaron enormes naves mundo y dejaron la sociedad Eldari para internarse en el espacio. Con estas últimas voces de contención fuera del camino, el proceso de la caída se aceleró. Lo que antes se hacía a puertas cerradas ahora era desenfrenado y obvio para todos. Nadie levantó objeciones, porque todo lo que quedaba del imperio, cuando nuestra sangre estaba empapada y el alma enferma, estaba en todas partes y en todos. Y así, debido a esta interminable orgía y perversión, ella que tiene sed, Slaanesh, finalmente nació. Esa noche el imperio Eldar terminó. El 99% de su gente murió al instante. La mayoría de los que sobrevivieron enloquecieron y se mataron entre ellos. Aún así, esto dejó a millones y millones de Eldar que habían sido cambiados por este evento. Sus almas quedaron heridas y ella, sedienta, solo consumía esas almas. Principalmente, solo los de la telaraña sobrevivieron. Debido a la aparente distancia del imperio del espacio real, solo aquellos de corazón más oscuro y alma brillante y palpitante sobrevivieron al evento entre los Eldar del espacio real. Hombres y mujeres similares a Vegd, si es que realmente pueden reclamar ese título. No había escapatoria de eso entonces, ni al principio ni al final, y esto llevó a que muchos más murieran simplemente de agotamiento, pero esa manía no iba a durar. El imperio Eldar había desaparecido. Esos nobles antes trasladaron sus rituales y posesiones a la telaraña para evitar miradas indiscretas. Lo peor de lo peor, por supuesto, ellos continuaron gobernando el imperio como lo habían hecho durante milenios incontables. Sin embargo, ni siquiera ellos podían morir y reencarnar ya, como toda la raza podía antes de este evento, y ahora la muerte acechaba a los longevos Eldar. Porque cuando finalmente expiraban, no reencarnaban.
se encontrarían en la disformidad con él a que cede y ella los consumiría por completo. Los exoditas y los Eldar de los mundos astronave formaron sus propias soluciones ante este destino tan terrible. Pero los Eldar oscuros, ellos ansiaban la verdadera inmortalidad, y no pasó mucho tiempo antes de que lo lograran, ya que las almas de los Eldar oscuros habían cambiado. También lo había hecho su sociedad. Tardó mucho en llegar, pero las viejas costumbres algún día serían barridas, y fue Vecht. Él hizo más que cualquiera para que esto pasara. Donde la mayoría tropieza en el camino del mal, luego pierde el equilibrio y rueda para siempre hacia adelante. Hay algunos en la galaxia que corren conscientemente por ese camino con los ojos bien abiertos. La mayoría de estos seres raros terminan como príncipes demonio, y es la mayor pérdida para el caos que los otros dioses permiten. Ella, quien ansía declarar a los Eldar como enemigos en la ciudad oscura. Existen cientos de estos mortales retorcidos, si no es que decenas de miles, y luego tal vez una vez por cada época, quizás solo uno por especie. Existe un ser de hambre insaciable, un ser de rencor infinito, aquel que posee un odio hacia todo y todos, un enemigo de la realidad misma, un corazón negro. Sorprendentemente, en esta era existen dos, pero solo uno está realmente activo como Drubal Vecht, nacido esclavo destinado a la carnicería en un bloque. ¿Cómo pudo alguien como él ascender en una civilización tan estratificada y antigua? Bueno, veamos. Estrella en ascenso. Es antes de que se sentara en el trono, antes de que supieran quién era. Siempre lo supe, pude verlo desde el primer momento en que nos conocimos. La forma en que jugaba con los demás, incluso conmigo. Nunca fui consciente de eso en ese momento, ni Eldar ni yo, pero él les daba vueltas a todos, así que me consolaba con eso. No era solo yo, eran todos. Él se pone de pie cuando entra el asistente, un subordinado del señor Celian, Saloniastus. Un dignatario no considera necesario intercambiar cortesías o formalidades. Todos podemos ver cómo frunce la nariz como si hubiera pisado una mierda. Él es demasiado bueno para nuestros santuarios y ciertamente para nuestra compañía. Algún día se arrepentirá de esto, lo sé. No tiene idea de con quién está hablando. Como Dubael el Arconte, ¿verdad? Él se burla mientras nos observa a todos con desgano. Ni siquiera le da a nuestro líder el respeto que merece, su atención completa, tranquilo, imperturbable. Nuestro Arconte responde: sí, ese es nuestro rango actualmente. ¿Cómo podemos servir al señor Celian? A través de sus ojos entrecerrados, Saloniastus observa. Escuchamos que ahora comandas muchas espadas. Algunos dicen cientos, otros miles. Pero por favor, continúa. Él levanta las cejas y pone los ojos en blanco ante la interrupción y su contenido, antes de volver lentamente la mirada hacia nuestro líder. Impresionante para alguien de tus humildes orígenes, estoy seguro. Él sigue adelante para que nadie pueda responder a su insulto disfrazado. Mi señor Celian desea que un asunto se resuelva con delicadeza. Tienes una reputación en rápido crecimiento por tu discreción y eficiencia. El señor Celian desea que cierto objetivo sea neutralizado, herido al menos, asesinado en el mejor de los casos, responde el arconte. Al señor Celian no le importa el cómo del asunto. Nuestro líder se inclina hacia adelante casi imperceptiblemente mientras responde en un tono mesurado. El desafío ha sido aceptado. Nombres, responde el altivo con el mismo tono. Babasur Patravan, el arconte, insinúa una leve sonrisa alrededor de sus párpados inferiores y asiente con la cabeza. Considéralo hecho. Soloniastus levanta una ceja y curva el labio inferior. Luego se da la vuelta sobre sus talones y sale desfilando de la habitación. El intruso ya se ha ido.
Patraban es un vasallo, un pequeño señor feudal, pero es un aristócrata. Debe comandar hasta 2 o 3 mil espadas. Si Celian pensaba que la nuestra, la primera camarilla, era de solo cientos. Está tratando de suprimirnos, de hacer que muramos ante las armas de esta casa menor por un orgullo tonto, incapaz de ignorar o negar este desafío. Todos aquí vagaron, todos nosotros somos ancianos. Vemos las redes que fluyen de una sola palabra, la más mínima acción, hilos sutiles que se tensan para atraer presas más grandes a los dientes del hambriento. Pero como siempre nuestro Señor sabía más, se volvió hacia nosotros y habló. Un asunto de indiscreción. Parece que Celian no iniciará una guerra por esto, ya que requiere suficiente negación plausible, pero él se vengará. Uno de los dracones, llamado Dabula, habló. Cree que esto nos rompería. A Ploy, el arconte responde, pero no con una amenaza. Este dragón desea conocer los pensamientos de Asdúbar, no desafiar su posición. No, él adivina nuestro número. Puede que uno de sus esbirros esté parado justo entre nosotros o entre los guardias del templo. Debemos limpiar la casa, pero lo hacemos en batalla, continúa él, antes de que alguien piense en el significado de la declaración. Todos saben qué significa sangre. ¿Pero de quién? Celian desea vernos en acción para medir nuestra fuerza tanto como nuestro tamaño. Él solo desea que se confirmen sus sospechas. Necesita una mano invisible. O, si dejamos sobrevivientes, una marioneta que pueda sacrificar. Si una banda arruinara esto, él podría distanciarse de inmediato. Pero si tenemos éxito, él cree que tendrá acceso a una fuerza mercenaria, una que probablemente intentará absorber. Si somos demasiado efectivos, si hacemos que esto parezca demasiado fácil, así que caminamos por la cuerda floja, logramos el objetivo. Pero no nos regodeamos. No hay gloria, todavía no. Debemos ser como nuestros homónimos, la camarilla del corazón negro. No es caliente ni frío, es paciente. Jugamos nuestro papel hasta que estemos listos para más. Y así fue ordenado. Hicimos los preparativos. Esa semana, después del tiempo de observación de Asdrúbal-Becht, exterminamos a todos y cada uno de los miembros de Vavasor. La familia de Patrovan aplastó a sus guerreros en una avalancha de enfrentamientos coordinados y pequeños, pero la escala era enorme. Los borramos de las calles de la ciudad oscura. En una noche, trabajamos para Celian de nuevo, luego para otros en la nobleza, y con cada contrato crecimos más y más. Pequeños grupos, organizaciones y pandillas derramaron sangre por nuestra banda, la primera y la más grande, la camarilla del corazón negro. Íbamos en camino, como él siempre nos decía a cada uno de nosotros. Él nos reunía, estábamos del lado ganador, lo teníamos a él, teníamos a Becht. Becht empezó desde cero, pero pronto tomó el poder tan rápido como pudo. Inició con los guardianes de santuarios sagrados y sitios ceremoniales del culto al placer, reclutándolos por voluntad o por la fuerza. Como un agujero negro, atrajo a más y más personas a su banda. Sin embargo, las pandillas siempre habían sido comunes en la ciudad oscura, incluso cuando solo era un simple puerto comercial en la telaraña. Su organización no era tan torpe ni simple. Becht formó la primera y más poderosa cábala, la cábala del corazón negro. Poco a poco, paso a paso, Becht llevó a su cábala a crecer y ganar más poder. Los contratos para nobles o incluso pandillas se realizaban a la perfección. Pronto, su nombre se susurraba en los más altos escalones y nadie se atrevía a enfrentarlo fuera de las filas iluminadas de la verdadera alta nobleza. Aún así lo subestimaron. Su pequeña banda estaba ganando fuerza, pero para esta gente no significaba nada.
La nobleza había gobernado el imperio Eldar durante millones de años, las mismas almas regresando una y otra vez, llevando su supremacía a lo largo de los millones de años de su poder. Por lo tanto, les era imposible ver algún camino que no fuera el suyo, o las casas nobles surgían y caían. Pero competían exclusivamente entre ellos, un club tan exclusivo que era una locura siquiera pensar en infiltrarse y mucho menos derrotarlo. Eran inexpugnables, y lo sabían, y las cosas solo empeoraron después de la caída. La arrogancia de la nobleza afianzó su percepción de sí mismos, con un vacío en el alma que constantemente necesitaba ser llenado. No pasó mucho tiempo hasta que uno de los Eldar oscuros descubrió cómo se podía lograr esto. Vect siempre afirmará que fue él quien descubrió este secreto, la forma de prolongar sus vidas y mantener sus almas cada vez más agotadas. Sin embargo, es mucho más probable que uno de los homúnculos, tal vez incluso Urien Rakard mismo, haya hecho este descubrimiento. Pero ¿quién de ellos se atrevería ahora a contradecir al señor de Córmora, sin importar el origen del descubrimiento? Los Eldar oscuros pronto descubrieron que recargar sus propias almas era algo sumamente sencillo. Todo lo que necesitaban hacer era alimentarse de las almas de otros. Uno podría pensar de inmediato en vampiros que consumen a otros para sustentarse. La verdad era más oscura que eso, mucho más oscura, donde un vampiro podría atrapar a una víctima desprevenida, llevarla a la oscuridad, morderle el cuello y beber su sangre, o quizá consumir directamente su alma. Este no era el caso con los Eldar oscuros. En este universo maldito, las razas sensibles emiten energías psíquicas en los extremos de sus emociones. Por lo tanto, cuando uno es llevado a los extremos de la alegría, su alma puede arder como una estrella y emitir energías abundantes y amorosas. Pero esto era anatema para las necesidades de los Eldar oscuros. Ellos requerían lo opuesto para que un Eldar oscuro, los Elegrisaneses, pudiera ralentizar el agotamiento de su alma. Para recargarla y recuperar la perfección física una vez más, necesitaban presenciar que otros seres sensibles experimentaran miedo, miseria y dolor. La desolación y el terror eran los mejores manjares para ellos, así que no solo aterrorizaban y torturaban a otros por diversión, lo hacían para alimentar su vitalidad y reponer sus almas que se desvanecían. Los Eldar oscuros se alimentan del mal, y la combinación de apetitos era realmente espeluznante. El dolor experimentado por otros, sumado a sus perversiones retorcidas, formó un nuevo paradigma de supervivencia que era carnívoro, rapaz y sin fin para cada uno de los Eldar oscuros, aunque todavía sufren de rendimientos decrecientes con el tiempo. Presenciar la ejecución de una persona que suplica por su vida puede realmente sostener a un joven. Pero después de meses de esto, el resultado disminuye. Por lo tanto, el nivel de degradación y dolor infligido debe aumentar para obtener los mismos resultados. Ahora, imagina qué profundidades deben ser realizadas o presenciadas por seres como estos, que han vivido durante milenios. Cada día requiere actos más oscuros que el anterior. Si yo explorara los rincones más oscuros de mi propia alma, si tuviera 100 años para explorar estos elementos, aún así no lo haría. Pero definitivamente ni siquiera podría empezar a dar visión o descripción a los actos que se realizan en la ciudad oscura. Horror implacable, interminable, imparable, y aquellos Eldar oscuros que no presenciaron estos actos. El alma les es arrancada lentamente por ella que tiene sed, Slaanesh. Pero no mueres, te marchitas eternamente cada día, volviéndote más feo, más torpe, más patético. En los niveles más bajos de Córmora hay necrófagos que existen pero desearían no hacerlo. Privados de crueldad, se tambalean y se arrastran en la oscuridad, sin morir nunca, pero sin vivir realmente. Y cualquier Eldario oscuro sabe que lo son.
Pero un solo desliz, un momento sin guardia, un error los puede sacar de su posición y arrojarlos abajo, algo que muchos preferirían evitar. La muerte es lo que un humano o cualquier otro ser sensible podría decir. Sin embargo, los Eldar Oscuros saben que incluso esta miserable existencia es mejor que ser verdaderamente y finalmente consumidos por Slaanesh, porque cuando están dentro de su vientre no se terminan. El folclore y el conocimiento oscuro sobre las entidades de la disformidad para los Eldar tienen más información y experiencia con ellas que cualquier otra raza que haya existido. Incluso los antiguos les informan que su existencia no ha terminado, que residen en medio de ella, que cede por siempre, experimentando una angustia y desolación que nadie puede comprender. Pero para los Eldar realmente es un destino peor que la muerte, un sufrimiento eterno. La única manera de evitar estos dos destinos es mantener el poder, pero también se debe aumentar el poder. Por un día, el sufrimiento de 1000 esclavos no será suficiente mientras los Eldar Oscuros envejecen. Sus necesidades crecen, así que el poder para satisfacer este apetito debe acumularse. Quedarse quieto en la ciudad oscura es aceptar los destinos que he descrito, y ningún Eldar aceptaría jamás esa situación. Sin embargo, el poder y la autoridad, los esclavos y los bocadillos conscientes no son infinitos. Es similar a la yihad del mundo de la oscuridad. El hambre antinatural siempre debe ser saciada, y a medida que crece el hambre de los ancianos, su consumo la iguala. Así, para que Córmora sobreviva, siempre debe aumentar sus recursos, o destruir a suficientes de los suyos para nunca detenerse, sino simplemente retrasar este consumo conspicuo. Por lo tanto, no es solo para eliminar la competencia, no solo para mantenerse a flote, que existe una competencia interminable, feroz y mortal entre los Eldar Oscuros. También es un mecanismo de supervivencia grabado indeleblemente en la psique de los Drukhari. Elimina a aquellos que están por encima de ti, o ellos podrían apoderarse de toda la galaxia, dejándote sin nada. Ahora imagina el nivel de paranoia, maquiavelismo y frialdad que uno debe mantener en cada momento de cada día, solo para sobrevivir en esa sociedad, sin mencionar la motivación diabólica, la increíble sutileza y la astucia cruel que uno debe tener para ascender en las filas. Realmente, cosas de pesadilla. Sin embargo, el tiempo sigue avanzando, como siempre lo hace. Los poderes surgieron y luego cayeron. Mientras las casas nobles jugaban su juego de tronos, surgió otra fuerza, los cultos solares. Decisiones. En una rara reunión de las hojas más oscuras de la camarilla, Dracón Kitilian simplemente dijo lo que muchos de ellos estaban pensando. Arconti. Las agujas arden desde Elendrag hasta Puerto Carmesí, desde la ciudad vieja hasta Drid Shadow. Confusión generalizada y masacre desenfrenada. Ningún rincón de la ciudad está libre del zumbido de las espadas, el disparo de luz oscura, la torre tambalea. Mucho tiempo toleramos los desprecios de la sangre antigua. Nunca ha habido un mejor momento. Puede que no haya otra oportunidad, dijo Duvalbecht, asintiendo solemnemente. Luego miró a cada uno de sus dracones. A su vez, donde antes eran pocos, ahora había decenas de ellos, y cada uno comandaba a muchos. Esto no era un grupo de mafiosos, esto era una congregación de oficiales, organizados, disciplinados, devotos. Era el corazón negro de la camarilla. Cada uno de los dracones, casi imperceptiblemente, asintió o negó con la cabeza, una división directa. Todos esperaban la palabra del arconte. Todos los que no lo harían fueron eliminados hace mucho tiempo. Todos sabían que sin él eran mortales, con él eran letales. Con Becht estaban vivos y ganarían. Becht siempre hacía exactamente lo que prometía. Ahora vendría la lección que Becht se recostó y comenzó.
La batalla arde intensamente. Ambas espadas están al rojo vivo por la acción. Agarrar cualquiera de ellas te quemaría, pero pararte entre ellas implica el riesgo de ser consumido por ambas. Al unirnos cambiaremos el equilibrio. Por eso elegimos al enemigo del futuro. Los cultos solares tienen gran influencia y podrían debilitar a la nobleza. Son impredecibles y sin embargo efectivos. Celian reúne a la aristocracia. Son viejos y están listos para la guerra. Lo suyo es la experiencia, sino el talento. Ver a la nobleza ser aplastada abriría oportunidades, además de ser un alivio, presenciar su dominio, definido por nacimiento. Pero conocemos a Celian y a los de su clase, los conocemos. Los cultos se mueven rápido y golpean fuerte, pero lo suyo es una rebelión. Su liderazgo cambia con altibajos. Pelean bien, pero no son expertos en las artes profundas del poder estatal. ¿De dónde proviene realmente? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo otros pueden ser eliminados por partes que no pueden ser conocidas, que no pueden ser previstas? En una guerra contra los nobles, perderán su liderazgo una y otra vez. Así que son inestables y erráticos, y solo se volverán más así a menos que un general despótico tome el control y limpie la casa. Pero eso llevará a una sucesión de aspirantes que irán cambiando con el tiempo, cada uno más capaz que el anterior. Una meritocracia que representa una amenaza mucho mayor para nosotros. Entonces, ¿qué ordeno? Nos demoramos, aceptamos contratos de Celian, prestamos nuestra fuerza a la nobleza, permitimos bajas entre la nobleza y que concentren su poder en menos manos. Pero solemos mantener a los pocos de arriba al mismo nivel. Ayudamos a destruir los cultos solares. Mejor el enemigo que conocemos y además así estarán más debilitados. Tomamos el camino directo. Se los digo de nuevo, prevaleceré. Hagan lo que les ordeno y vivirán y estarán del lado ganador. Los cultos solares. Cormora había creado un segmento propio de la telaraña. Los Eldar sabían manipularla a la fuerza, pero no crearla ni expandirla. Pero podían fusionar secciones, y en algunos casos lo hicieron. Cormora absorbió por completo algunos de los otros reinos, uniéndose a la ciudad principal. Se determinó desde el principio que ellos, los habitantes de la telaraña, necesitarían estrellas reales para ayudar a cultivar alimentos, ya que los Drukhari aún requerían sustento terrenal. Las robaron del espacio real. 2, para ser precisos, sí. Los Eldar son tan avanzados que reubicar un sol es posible. No es un juego de niños, pero es alcanzable. Esos grupos que mantenían las funciones de mantener las estrellas presentes pronto acumularon poder de toda clase. Desafiaron a la nobleza, o la nobleza tenía celos de su creciente amenaza y lo inició. Pero sin importar el incidente que encendió la chispa, los dos gigantes entraron en guerra abierta. Las bajas fueron espantosas porque el conflicto fue muy extendido. Sin embargo, Vect se puso del lado de la nobleza y los ayudó a acabar con los cultos. Y la camarilla del corazón negro salió aún más fuerte. Comenzaron sus propias incursiones en el espacio real, y luego las cosas avanzaron aún más rápido. Filas de monos encadenados marchaban lentamente junto a los altivos Drukhari, atormentados por su trato, así confinados por el miedo. Humanos desaliñados de varios tamaños. Experimentarían diferentes caminos, pero todas sus líneas del destino llevaban a una tumba temprana. Vect calculó el número de personas y sonrió. Esta afluencia de esclavos afectaría drásticamente el precio de las acciones en toda la ciudad. Con la regularidad de sus incursiones, ya había atrapado a una serie de pandillas dependientes, grupos y partes interesadas. Los esclavos traían los servicios de muchos, incluso santuarios de íncubos.
Sin embargo, esto era solo una espina en su rosa, un punto en el tridente. Astrubar Vesht provocó intencionalmente una cadena de eventos desde su primer día después del fin del imperio. Siempre entendió que el caos es una escalera. La cábala del corazón negro había crecido tanto en poder que realizaban incursiones regulares y ruidosas en el espacio real. Los Eldars oscuros emergen de las puertas de la telaraña al Materium, atacando mundos y eliminando toda vida sensible, llevándose a todos los que se rinden o pueden ser neutralizados sin ser eliminados. A esto se le llama una incursión en el espacio real. Antes, solo la nobleza tenía armas y equipo para hacer esas incursiones. Vect rompió este monopolio y su cábala las realizaba sin cesar, trayendo hordas innumerables de esclavos a la ciudad oscura. El control y, por lo tanto, el reconocimiento aceleraron la secuencia en aumento, otorgando a Vect más poder. Año tras año, él ascendía. Para nosotros, simples mortales, serían miles de años. Para Eldar fue como un parpadeo, pero había planes dentro de sus planes. Las incursiones realizadas por la cábala del corazón negro se llevaron a cabo increíblemente cerca de la puerta principal de ingreso a la ciudad oscura. Muchos asaltantes elegirían objetivos que no serían notados. El imperio puede tardar cientos de años en siquiera notar y mucho menos reaccionar a la destrucción de algunos de sus mundos. Las zonas apartadas, o aquellos que aportan poco tributo, los objetivos habituales de las incursiones de los Eldars oscuros. Sin embargo, Vect no era así. Vect eligió mundos en rutas principales de salto, centros de comercio, planetas de reclutamiento y reabastecimiento. Cabe destacar que sus incursiones no eran eclécticas ni aleatorias. Podían verse como siguiendo un patrón en constante expansión, proyectándose desde un solo punto como migajas de pan. Eventualmente, el imperio se dio cuenta y enviaron una respuesta definitiva. Una compañía completa de marines espaciales en el Martillo Forjador, un crucero de asalto del capítulo de la primera fundación, Salamandras. Mientras patrullaban, el Martillo Forjador cayó en una trampa bien planeada. Rodeado por la flota de la cábala del corazón negro, el crucero fue inutilizado por impactos estratégicos de bombas disruptoras. Vecht inutilizó el martillo forjador, lo aseguró y lo llevó a la ciudad oscura. Un golpe de proporciones legendarias, la carga más valiosa que cualquiera podría imaginar. Los marines espaciales son letales, resistentes y veloces. Soportan terribles dificultades y hacen un espectáculo de cualquier campo de batalla que pisan. El potencial de entretenimiento era infinito, las arenas clamarían por semejante espectáculo. Y la importante información estratégica que poseía un capitán de los capítulos, esa información sería invaluable para cualquier facción grande. Dentro de Córmora, Vect no ocultaba nada. Prácticamente desfiló el martillo de forja entre su flota mientras atravesaban la puerta de la telaraña hacia Córmora. Y entonces Celian atacó, superando en número considerablemente a las naves de la cábala del corazón negro. Celian requisó el crucero de asalto y todo su contenido, y no había absolutamente nada que Vesht pudiera hacer al respecto. Tal como lo planeó, Celian sabía el valor del contenido de la nave. La nobleza de la sobrina de Eloditer. Como era antiguo y despiadado, Celian pensaba que entendía a los astartes. Al enviar a sus mejores espadachines al martillo de forja, Celian se sorprendió al ver que estaba inutilizado. Sus marines no lo estaban. Los salamandras son algunos de los guerreros más respetados de su orden debido a su resistencia, determinación y una marcada afinidad con todas las cosas. Lanzallamas calientes, fusiones, todas las armas que funcionan mejor, en resumen, a corta distancia. Los salamandras quizá no tengan la furia ruidosa de los templarios ni la valentía de los lobos, pero son guerreros valientes. Pocos entre los marines espaciales pueden igualarlos en espacios cerrados, y el interior de un crucero de asalto es muy reducido. De hecho, las pérdidas de Celian fueron graves. Lo mejor de su élite fue masacrada por los astartes por una simple razón. Los Drukhari estaban ahí para capturar a Mog-Ka. Subestimaron a su oponente. Los marines estaban como siempre ahí para matar, eran los ángeles de la muerte.
En una jugada que sorprendió a todos menos a uno, el señor Celian devolvió los derechos de salvamento a la camarilla del Corazón Negro. Por supuesto, no les permitiría sacar el martillo de forja de sus dominios, pero podían entrar para reclamar sus ganancias. Una jugada transparente para muchos, pero Vict aceptó gustosamente sus condiciones. Estableció una base dentro del dominio de Celian bajo su propia vigilancia, y luego comenzó a enviar equipos de captura al martillo de forja. Lamentablemente no tuvieron más éxito. La camarilla había crecido rápidamente en número y Vecht había identificado a las facciones recién reclutadas que no eran completamente confiables, o incluso llegar al extremo de trabajar abiertamente para la nobleza. A estos guerreros los envió poco a poco, extendiendo el proceso durante muchos días, eliminando a aquellos entre los suyos que no eran realmente de corazón oscuro. Vecht incluso sobornó y envió a otros grupos de mercenarios. Fue una carnicería total. Los salamandras superaron a los Eldar por mucho, tenían la ventaja de estar en su propio territorio y eran inquebrantables. El grupo de mercenarios no estaba mejor equipado para enfrentarse a los astartes, y muchos de los mercenarios independientes en Córmora terminaron su existencia en el martillo de la forja. Pero Celian apenas notó que todos estos eran terceros que había utilizado en el pasado, la chusma que empleaba para preservar a los suyos. Tampoco sabía una pequeña cosa, algo que Vecht conocía demasiado bien. Los salamandras, como la mayoría de los capítulos de marines espaciales, tienen bibliotecarios psíquicos. Cuando el martillo de la forja fue sometido, el bibliotecario Estion comenzó a enviar mensajes a través de la disformidad. Estaba llamando a sus hermanos, incluso cuando el martillo de la forja había sido llevado a la telaraña. Durante los 16 días del asedio del crucero, él continuó con su labor y finalmente esa llamada fue respondida. Los salamandras habían llegado y no estaban solos. Los grifos aulladores y los cráneos plateados estaban a su lado, liderados por su poderosa barcaza de batalla, la Ira de Vulcán. 24 cruceros de asalto y todos los marines necesarios para llenarlos irrumpieron a través de la puerta de la telaraña, justo en el centro de Córmora. La historia continúa en El Príncipe de la Oscuridad, parte 2.